Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora. Hola, ¿qué tal? Queridos conspiradores. Bueno, si les parece, hoy podríamos abordar un tema un tanto cuanto novedoso, como es, por ejemplo, México mágico, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros centros arqueológicos, nuestra música, nuestras tradiciones como el pan de muertos, el día de muertos, la rosca de reyes, en fin, todo un conjunto hermoso que hace que tengamos un país del que tenemos que sentirnos muy orgullosos. México es un crisol de riqueza y se ha dicho hasta el cansancio, no me veas con cara de estoy diciendo un cliché. Con cara de estoy viendo un anuncio de la Secretaría de Cultura. Que lo es, realmente México es un país extremadamente rico en muchas cosas y eso vamos a desmenuzar hoy. Tenemos uno de los países con mayor patrimonio cultural inmaterial, todas esas tradiciones, sincretismos, maneras de ver el mundo, formas de relacionarnos con la ultratumba y con lo que está ahí presente. Sí, yo creo que es un buen momento para acercarnos a todo ese tipo de cosas que luego las tenemos tan cerca y no las vemos y que finalmente definen a México en sus 500 años, aunque se cansen de decir que no. Vamos a entrarle a esto. Salud, yo por esos 500. Venga. Salud. Bueno, queridos conspiradores, lo importante es que tenemos que estar orgullosos de nuestro país. Yo creo que esto nos hace muchísima falta y hay muchos elementos para que estemos orgullosos, ¿no? Por ejemplo, podemos decirles que pues, tenemos aquí centros precolombinos, prehispánicos, claro está, pues con muchísima más riqueza que Egipto. Tenemos 29,000 lugares. Y más completos. O sea, 29,000 sitios arqueológicos. Creo que no nada más es Teotihuacán, no nada más es Chichén Itzá, no nada más es Mayapán, Uxmal, todo esto, sino 29,000. Y no solamente eso, tenemos también pueblos mágicos, tenemos ciudades maravillosas, tenemos playas, tenemos música, tenemos una gastronomía, que si la yucateca, que si la veracruzana, que si la poblana, que si nuestros mariachis, o sea, tenemos un crisol enorme de atractivos para nuestro país. Yo creo que es importante que lo rescatemos y que sobre todo hablemos de ello, ¿no? Oye, pero bueno, a ver, saquemos del imaginario playas y montes y paisajes, porque eso es totalmente aleatorio. Sí, o sea, nosotros no le debemos nada. Tuvimos suerte. Exacto, así es. Tuvimos suerte que haya un volcán y el nevado y un río y un lago, qué lindo, jajaja, jojojo. Pero no lo hicimos. Pero no lo hicimos. Entonces me parece más bien que entremos a este tipo de cosas que vale mucho la pena y que quizás luego tenemos ignorado. Ahora, sí tenemos 29,000 zonas arqueológicas descubiertas. Hay más de 150,000. O sea, hay unas que es una piedra y ya hay una zona arqueológica. Pues no, hay que ir a Uxmal, a Yaxchilán, a Palenque, pero no así, hay un medio templo que sale. Por ejemplo, Palenque, ahorita que Palenque. Pero Palenque está descubierto a la mitad. Pero eso era bueno, yo voy aquí a meter una cosa que va en la mesa. Hablaste de Egipto y que está saqueado, efectivamente, y nuestro patrimonio no está saqueado porque durante siglos estuvo enterrado. Afortunada o desafortunadamente, en últimas fechas, en últimas décadas, se ha descubierto y se sigue descubriendo. El problema es que no sé si estemos a la altura de cuidarlo. No tenemos el dinero para descubrirlo todo. Y tampoco hay voluntad para lo que ya está, consolidarlo. Entonces, hay una famosa lista, que es la lista de la UNESCO, que es una especie de el mundo, decirle al mundo mismo, decirle a la humanidad, eso que decías, Alejandro. Hay bienes naturales, cuidémoslos. Y hay bienes que hizo el hombre, que son los bienes culturales y son patrimonio de toda esta especie que somos los humanos y es de todos, ¿no? Que si la muralla china, México tiene 35 inscritos en este famoso patrimonio cultural de la humanidad. Pero no nada más es una lista, aquí está. El chiste es que lo cuidemos y nos sintamos vinculados a ello. Y no lo hacemos. Pero, perdón, junto con esa lista están todas esas patrimonio inmaterial, También. Fiestas y tradiciones, el También. Niñopa en Xochimilco. O sea, somos un país sincrético que ha ido tomando cosas de otros lugares y que los ha hecho propias.
Hanal Pichán, la fiesta, la comida de los muertos en Yucatán, el día 2 de noviembre, donde se hacen unas comilonas mukbipollo y unas comilonas espectaculares y se come frente a las tumbas de los muertos. O sea, esta relación con el inframundo, con los muertos, con nuestro pasado, sigue estando viva, presente y completamente boyante. Sí, que nos define y nos arraiga. Hay otro, por ejemplo, hay paisajes que por un lado es lo natural, pero por otro lado es la cultura. El paisaje agavero es una cosa maravillosa, ver este agave azul, pasas por Tequila, nos defines, nuestra bebida emblemática, habla justamente de este mestizaje, de esto que es nuestra bebida nacional, pero para no ser nada más quedarnos en la promoción inútil, yo sí quisiera invitar a los conspiradores en casa a realmente entender que es nuestro y que lo cuidemos. No necesariamente lo hacemos. Tenemos un templo mayor que en este momento tiene dificultades. Está descubriéndose el Zompantli. Está la Casa de las Águilas, pero tiene la techumbre colapsada. Entonces, sí me parece importante denunciarlo, porque el que esté puesto en una lista no quiere decir que se preserve y no quiere decir que porque ya la naturaleza nos dio... Y que si no se preserva puede salir de esa lista. Bueno, además, claro. Ahora, perdón, el Instituto Nacional de Antropología e Historia hace un acto heroico todos los días en la conservación del patrimonio. Absolutamente. Y no tiene el presupuesto que se merece. Y esto hay que decirlo, ¿no? Bueno, acompáñenos con el hashtag México es mágico por... Y ahí ponen lo que quieran para que entren en esta discusión, que no es discusión porque yo creo que todos nosotros estamos más o menos en la misma línea. Yo aquí decía, habría cosas que yo creo que podrían ayudar mucho a fomentar más el gusto por ir a lugares, ya sea pueblos mágicos o ya sea zonas arqueológicas. Odio, así, detesto las cédulas que el INAH ha puesto, y eso que tiene todo mi respeto el INAH, yo creo que es una de las grandes instituciones de México desde los años 40 en que se funda, pero detesto las cédulas para no arqueólogos. Entonces llegas, el templo de las inscripciones en Palenque, ¿no? Tablero, talud, posclásico tardío, 300 a 400, no sé. Tú odias las cédulas, yo odio a los maestros que mandan a los alumnos a copiar esas cédulas. Sí, eso es mucho más grave. Sí. A mí me gustaría saber, yo sé que es más difícil porque no es como la historia a partir, digamos, de la fundación de México, de la Ciudad de México, incluso del México Tenochtitlán. Ya tienes una Camapixtli, primer Tlatoani, sucesivamente, sabes más o menos. Hay personajes que van guiando la historia. En Palenque sí sabemos de gobernantes, además con el lenguaje maya es más difícil, pero que te digan, a ver, en esta ciudad, en una cédula, que te cuenten una pequeña historia. El templo de las inscripciones, bueno, el gran hallazgo, aquí creen la gente que hay un extraterrestre y es falso. Este es un gobernante que fue para acá, el que tal, gobernó a 400,000 hombres. Y no, ese tipo, todas las pirámides y todos los templos, posclásico tardío, lápida tallada. La arqueología es una ciencia exacta a la cual le hacen falta poetas. Exacto. Ay, qué maravilla de frase. Y difundir a esos poetas y divulgar esa poesía. Pero fíjate, una de mis grandes frustraciones era, a mí se burlaban de mí y me ponían un apodo horrible porque a mí me dijeron que podía hacer un buen rascacuevas. ¿Por qué rascacuevas? Porque me hubiera gustado, por ejemplo, ir a Palenque cuando los guías te dicen, todo esto que estás viendo aquí, la mitad no se ha descubierto. La mitad está cubierto por la maleza, los pisos, por la selva. Y no sabemos qué hay aquí. Oye, eso no se permite, no se vale. Imagínate nada más la riqueza, ya no digas cultural para nuestro país, sino el atractivo turístico para México, para todo el mundo, ¿no? Pero imagínate qué maravilla que te dijeran, aquí tienes el presupuesto y te pones a Monte Albán, lo que conocemos de Monte Albán creo que es el 20% lo que está expuesto. Falta muchísimo por explorar, pero de verdad a mí de pronto digo, bueno, mejor que se quede ahí y vendrán mejores mexicanos, mejores generaciones que tengan en cuenta que se necesita dinero, se necesita dedicarnos a ello, mucha investigación, porque lo que se hace es heroico, lo dices muy bien. Ahora, se hace y se hace con un grandísimo esfuerzo. ¿Crees que eso va a suceder? O sea, también te puedes quedar sentada. Mejor que lo saquen ahora y busquemos cómo conseguir recursos para eso. Podemos empezar con la techumbre de la Casa de las Águilas en el Templo Mayor. Pero eso ya está empezando a trabajarse, ¿eh? Ojalá, de verdad, es una tristeza a ver, mi sensación es que hay que involucrar a las comunidades que están alrededor de su
patrimonio. Y aquí el su es importantísimo. O sea, hacerlos partícipes de ese patrimonio, hacerlos conscientes de que es suyo, porque además viven en él, viven con él, viven muchas veces de él. Yo creo que las leyes, la ley de bienes nacionales, las leyes arqueológicas están un poco anticuadas, obsoletas. Esas son las que hay que cambiar. Por ejemplo, el patrimonio paleontológico de este país está ahí, y nadie lo toca, y no puede ser tocado, pero podría ser tocado y podría convertirse en una fuente de riqueza impresionante. Claro, porque esta ley que tú hablas brevemente es la Ley Federal de Sitios y Monumentos del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico, y es de 1976. Y a rajatabla pone, lo que está antes de los españoles es patrimonio arqueológico y solamente es dueño el Estado. Después de que llegan los españoles, hasta 1821 es el histórico y puede haber mancomunidad de propiedad. Y 1900 a la fecha... El artístico que ya le corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes. Exacto, y no está tan protegido. Entonces, la verdad es que ahí hay un desfasamiento absoluto con la ley y la protección de ese patrimonio. Por eso el paleontológico está tan vulnerable, porque además no hay recursos, no hay un programa para salvarlo. Pero también fíjate que en términos de las grandes catedrales en México, de las grandes iglesias, de los grandes conventos, hay verdaderas maravillas que también tienen que ser rescatadas, porque este país pues no nos los acabamos con todo. Cuitzeo, por ejemplo, y con ese lago, ¿verdad? Bueno, que ya está casi secándose. Sí, se está secando, sí. Y ahí sí que no, ahí sí no es tema de protección, pero bueno. Ahora, insisto, va junto con pegado, y perdón por la bonita frase, la protección y lo que tiene que ver con las tradiciones que son tan importantes como el propio patrimonio, ¿no? Sí. Y esto es algo que tenemos que valorar en su justa dimensión. Ya dije, Hanal Pichán, fiesta, el Día de los Muertos, los voladores de San Luis Potosí o de Papantla, que son... Pero también sabes que los voladores de Papantla son patrimonio de la humanidad. Sí, claro. Sí, claro. Material. Pero fíjate lo que decía Chávez, digo, si estamos hablando de que somos de los países que tienen más sitios honrados ya como lugares patrimonio de la humanidad. Creo que tenemos 30 y pico, ¿no? Son 35, entre mixtos, o sea, también tiene cultural, paisaje. Nos ganaba Italia, nos ganaba otro país. España Creo también. Que estamos en el tercer o cuarto lugar de sitios reconocidos mundialmente como patrimonio de la humanidad. Entonces, y por eso creo que son motivos de orgullo. Creo que es lo que nos falta en este país, ¿no? Conocerlo. Sentirnos orgullosos de lo que tenemos, ¿no? Nos falta conocerlo. Y además dicen ahorita, y me encantan las ruinas arqueológicas, lo del virreinato, por supuesto, pero también un siglo XX que tenemos unos ejemplos fantásticos y maravillosos. La universidad, la UNAM, es un crisol de cultura emanó del siglo XX. No puedes entender siglo XX, la arquitectura del siglo XX sin ver la UNAM. Y al único premio Pritzker que hemos tenido en México, que es Luis Barragán. Es el premio, perdón, es el Nobel de la Arquitectura. Ajá, y es la casa que está en Tacubaya, es maravillosa, es un tesoro, vienen de todo el mundo a entender eso que es la arquitectura, cómo nos relacionamos con el paisaje, cómo vivimos. Y los preceptos de Barragán son maravillosos. Somos un país con una temperatura maravillosa. No necesitamos cristales, necesitamos paredes aislantes. En fin, que me parece que también es importante que nos vinculemos al siglo XX. Las fábricas, todo el patrimonio, en Monterrey, el vidrio, todo eso ya es identidad de México. No nada más el pasado de hace 300 o tantos miles de años, ¿no? Perdón, por ejemplo, pienso... ¿No deberían ser algunos mercados mexicanos considerados patrimonio cultural de la humanidad? El mercado de Sonora, estoy pensando en voz alta. El mercado de Sonora es, no voy a decir un crisol para que no te pongas nervioso, pero casi. O sea, encuentras... un mosaico. Un mosaico. Pero hay mercados que tienen unas obras de arte maravillosas. Bueno, eso es cierto. Pero entonces ahí es donde entra la otra parte, la de la sociedad, porque, o sea, muy bien, preserva, conserva, restaura. Pero si no hay la contraparte social de la gente que tiene sus locales ahí y que es limpia o que limpia lo que hace, es imposible mantener. O sea, yo sé que son horribles las comparaciones. Me ha tocado estar en Dijon, en Francia, y el mercado es como de 1900. Y bueno. Y no tienes una idea, la estructura es maravillosa. O sea, verdaderamente te quedas plasmado. Pero además la limpieza del local.
y venden pescado y venden fruta y venden carne, o sea, Es de el co. típico sí, exactamente. No se vayan, no se vayan. Estamos hablando sobre nuestro rico, impresionante, magnífico patrimonio cultural. Regresamos. Ahora fíjate, por ejemplo, Palacio Nacional tenía 2 pisos, luego le pusieron el 3er piso. Ya ha resistido todos los temblores, es una zona sísmica. Y al PRI. Y al PRI. Pues sí, y al PRI. Pero bueno, es increíble qué clase de ingenieros mexicanos, ¿no? Que en una zona sísmica haces un palacio luego de 3 pisos y ha quedado intacto con el paso del tiempo. Eso también es muy respetable. Y me estaba acordando ahorita, por ejemplo, de algo que es doloroso, ¿no? El libro que escribió Tobar de Teresa, de todo Crónica de un patrimonio perdido. la crónica de un patrimonio perdido, porque pues, nos acordarán ustedes que Alejandro von Humboldt, cuando llegó a México, allá por 1803, 4, ¿verdad? Dijo que era la ciudad de los palacios. ¿En qué se convirtió la ciudad de los palacios, no? Yo me acuerdo. Me acuerdo, por ejemplo, donde estaba la antigua Real y Pontificia Universidad de México. No la que está en la calle de Moneda, sino la otra. Hoy había una empresa que se llamaba el Taconazo Popis. Sí, claro. Tiraron esa universidad, que era una verdadera... La derribaron. Ahí está todo este testimonio y como tantas otras cosas que no supimos cuidar el patrimonio heredado de nuestros abuelos. Y hay cosas que no conocemos y que están a la vista, como bien a la vista. Vas por periférico y de repente hay una especie de isla en donde se encuentra la Mapoteca Orozco Iberra, una de las más bellas del mundo, para mi gusto. Muy cerquita del Meteorológico Nacional, Ese otro convento edificio espectacular. Era el convento de San Diego en Tacubaya. Claro. Sí, Entonces, bueno, maravilloso. Tenemos que Por eso- abrir mucho los ojos. El hashtag México es mágico para que nos acompañen. ¿Qué de todo esto les provoca esa sensación de lo mágico, no? Porque desde luego yo creo que hay muchas, pero también, a ver, sí, tuvimos la ciudad de los palacios, pero ¿quién sostiene un palacio hoy? No podía saber, es parte del desarrollo normal de las sociedades, destruir para luego ir creando por épocas. Claro, hoy que tenemos una clara conciencia de lo que significa el patrimonio, hay que cuidarlo, buscar que haya recursos y demás. Pero, a ver, imagínate que hayas conservado íntegra después de cómo quedó tras el sitio Tenochtitlán. O las ciudades que estaban en las riberas, ¿no? Iztapalapa, Texcoco. ¿Dónde irías aglutinando todo? Entiendo que cambien, entiendo que lo que estás diciendo, entiendo que cambien zonas, pero hay edificios emblemáticos que no podrías derribar, no se valen, ¿no? O que convivan. Por ejemplo, ahora que terminaron los Juegos Olímpicos en Japón y la sede va a ser París, hay un video que está sacando el gobierno de París donde no van a invertir en nueva infraestructura que después sea un elefante blanco difícil de mantener, sino van a aprovechar todo lo que es el centro de París para lo más que se pueda. Para la Villa Olímpica van a ser las casas, como los Airbnbs, se van a hospedar ahí los atletas, el río Sena va a servir para la prueba de canotaje, etcétera, etcétera. Mientras no metan la mano porque se les queda en los puros huesos. Exacto, imagínate no se vayan a convertir en sapos o algo así, pero a lo que voy es estar buscando. Y la parte nueva, que es la de fans, ahí va a haber algunas otras cosas, pero respetan mucho esa zona de la que tú hablas. Es que hemos tenido una política cerrada, férrea, de protección al patrimonio que impide que esas cosas sucedan. Quiero decir, que la modernidad y el patrimonio puedan convivir. Cada vez que se ha hecho una intervención, son unos escándalos de proporciones inenarrables. Sí, de acuerdo. Yo tuve una lamentabilísima discusión con una persona del gobierno del Distrito Federal cuando trabajaba en el INAH, cuando empezaron a derruir una serie de vecindades en el centro histórico. Y entonces yo le decía, oiga, todo esto es patrimonio arqueológico. Y él me decía, son piedras. Y son piedras y no... No, como piedras, qué barbaridad. Bueno, las piedras tienen memoria, las piedras tienen cultura, las piedras tienen historia, las piedras tienen... Son lo que somos, pues. Nos tienen. Pasado de piedras piedra. nos tienen. Bien, por ejemplo, pienso en el acueducto de Querétaro, ¿no? Es una obra Del padre Tembleque. Ese es todavía más Ese es impresionante. más impresionante. El otro. Sí, perdón. Es una verdadera maravilla, ¿no? Un acueducto. Ojalá tuviéramos el acueducto que se construyó
antes de la llegada de los españoles, que es el que alimentaba con agua a la Ciudad de México y es al que le cierran la llave. Queda un lo par hizo de en sitio. Nezahualcóyotl. Queda un par de pedacitos, ¿no? Salto del agua. Salto del agua. No, el del Salto del Agua es el colonial. Es virreinal, es colonial. Pero fíjate, por ejemplo, a ver, ¿qué haces? Si descubrieron ya el Palacio de Axayácatl en Monte de Piedad, y Monte de Piedad en sí mismo es un edificio de lo más bonito del neoclásico siglo super bello. XVIII, que lo destruirías para sacar el palacio. Pues no, entonces tienes que buscar la mejor manera en que quizá puedas ahondar un poco más. Porque es un hecho, sabemos que si tú alzaras, le pasaras una navaja a toda la Ciudad de México como está hoy, y la levantas así como para hacer un sándwich, todo abajo encontrarías vestigios de todos tipos de los grandes templos que había. Y tirarías el Palacio de Correos, que es uno de No, los no, edificios porque- más sí. bellos que existen en este Pero país. sería rebanarnos también, sería mutilarnos, porque nos guste o no, ya es parte de nuestra historia. Somos eso. Yo sí tiraría a San Lázaro. Ah, no. No, No hay nada abajo. Pero fíjate, ¿por qué no levantarías toda la plancha del Zócalo? A mí me da una tentación enorme ver qué pasaría. es que también ya tiene su historia, ya tiene ese Ver ciclo. qué hay. Imagínate lo que vamos a encontrarnos ahí, ¿no? Pues sí, pero nuevamente va, o sea, es muy padre de pronto encontrarte a la Coyolxauhqui, con la cual inició el proyecto del Templo Mayor en 78. Y luego la Tlaltecutli. Sí. El Zompantli. O sea, que estás viendo las estructuras, pero si nada más vas a encontrar 3 metros de muro, Pues, ¿quién sabe? alzando, por eso, no sabemos, la Plaza Mayor. Entonces, como que Pero fíjate, si vas al Museo del Louvre en París, en alguna ocasión me tocó, en la parte de abajo encuentras Hay un patrimonio enorme. Ventanas arqueológicas. se Ventanas llaman. arqueológicas, sí. Y ahí las tienes a tu disposición y no derrumbaron nada. O sea, es una excavación subterránea, claro, con una obra de ingeniería para que no se te venga todo encima, pero a lo mejor lo que estás tú diciendo del Monte de Piedad, pues sí, a lo mejor con un grupo de ingenieros, que en México hay buenísimos ingenieros, bueno, pues entonces ver cómo se puede explorar por abajo. Una anécdota muy rápida. Cuando se hace la reforma agraria de Cárdenas, se divide y se hacen ejidos sobre mapas. Y así le toca a un cacho de Chichén Itzá, por ejemplo, a los ejidatarios de esa zona. Esto es un tema que habría que revisar, volver a empezar y transformar y expropiar en algunos casos, porque está en manos de particulares gran parte del patrimonio que es intocable. Sí, y debería de ser una muy buena mancuerna, ¿no? Que tampoco sea un pecado que esté en manos particulares, pero que haya una muy buena mancuerna con gobierno y con sociedad civil, bueno, con particulares, sería como la tuerca para que esto funcione. Y hay un patrimonio que a mí me llama mucho la atención que UNESCO le dio a México, más bien que México propuso, que es el Camino Real de Tierra Adentro. Una maravilla. Es una cosa entre lo que imaginas que fue durante 300 años el paso que de Nuevo México a la Ciudad de México, y que todavía puedes encontrar esos vestigios de los frailes que iban abriéndose paso, iban poniendo presidios, es una... Hazlo ahora imagínatelo hace 500 años que empezaron. Pero lo que tú decías, Benito, por ejemplo, el Palacio de Iturbide, que está en manos de particulares de un banco, oye, lo tienen preservado de Maravillosamente. manera Bueno. impecable, ¿no? Impecable. Está impecable. Llegas ahí y dices, qué bien, está muy bien cuidado. Pero fíjate, ese tipo de proyectos como el de Tierra Adentro suena muy bonito, pero cuando lo empiezas a recorrer es una mugre. Porque no hay pedacitos. la infraestructura suficiente como para plantear una buena ruta, o cuando menos no desde Nuevo México. Bueno, cruzas la frontera y está marcado, desafortunadamente lo que estoy diciendo me duele como mexicana, pero efectivamente, y no nada más el de Tierra Adentro, sino el de California, tú haces te vas por la número 1, la panorámica esta divina de California, y estás viendo en cada lugar donde hubo un presidio, una misión, y te lo ponen y realmente empiezas como a armar ese mapa imaginario de lo que fue. En México está desdibujado. Recuerden nuestro hashtag, México es mágico y ustedes pongan lo que quieran, pongan lo que sientan por ese patrimonio, que creo que es importantísimo. Sí, yo creo que, como bien decías, Benito, hay que invertirle en la localidad. Por ejemplo, toda esta ruta de los conventos entre Morelos, Puebla y todo esto, yo creo que sería mucho más exitosa si mete recursos para explotar esos pueblos, en el sentido de que tengan instalaciones buenas para el turismo, baños, lugares para descansar,
O sea, que impulses el turismo ahí, porque un día recorriendo 3, 4 conventos y que los conventos además tengan servicios y todo, parece algo que sería una utopía, pero yo creo que no está tan lejos de poderlo hacer si tienes una buena organización económica y política como para que los intereses queden de lado y se beneficien las comunidades. De eso se trata. Bueno, salud. Salud por México. Salud. Salud. Nuestras tradiciones, Salud, porque costumbres, y que lo patrimonio. conozcamos.